Buenos Buenos días, días, licenciado. buenos días, profe. Buenos días. Vamos a continuar con nuestro tema de diseño de vigas de concreto reforzado por cortante. Creo que en la última clase alcanzamos a mirar todos los fundamentos técnicos conceptuales. Alcanzamos a mirar este algoritmo. Voy a arrancar a partir de aquí, toda vez que había un pequeño errorcillo en alguna parte de estas que ya está corregido, entonces vamos a comenzar desde este punto. Tenemos entonces, si se está mirando, las variables de entrada para este procedimiento son obviamente la geometría de la viga, que estaría definida para el objeto de este análisis por el ancho B de la viga, el peralte efectivo D, el cortante último que quiere analizarse, la fuerza cortante, el valor de la resistencia a la compresión del concreto F'C, la resistencia del acero Fy. Obviamente aquí estamos hablando del acero, de las varillas que van a servir de refuerzo cortante, o sea, de los estribos. Y esas varillas vienen expresadas mediante su diámetro, pero para nosotros en las fórmulas nos interesa convertir en área para cortante, por eso se llama A sub B. El primer elemento o los primeros elementos que debemos conocer y que hay que calcular a partir de los datos consignados en el paso anterior son obtener V sub C, que es el cortante, la fuerza cortante que puede responder el concreto solito. Este es 0.17 lambda por B por D y por raíz de F'C. Recordando que lambda es ese parámetro que depende de el peso del concreto que se esté empleando. Y que dijimos, cuando es un concreto de peso normal, lambda vale 1, y habrá que tomar en cuenta cuando se esté realizando vigas con concreto liviano, que es el caso en el cual hay que aplicar ese valor de lambda. El acero que vayamos a emplear tiene un tope máximo que está determinado por la misma geometría de la viga. Ustedes dirán, es como contradictorio, porque si estamos hablando de acero, más sin embargo, ustedes ven en esa expresión no tiene en cuenta el acero, sino solo la geometría. Lo que pasa es que esta cantidad está limitada en función de la geometría, puesto que si ponemos excesivamente acero, pues entonces estaríamos considerando más que una sección de concreto, una sección de acero. De allí que haya que ponerle un límite a esa cantidad. También saben ustedes por allá que si se excede demasiado el acero, esto acarrea otro tipo de problemas indeseables en el comportamiento de la estructura en conjunto. Y sabemos que el factor de disminución de resistencia phi para efectos de cortante vale 0,75. Con esos valores así aclarados, entonces, nuestra primera comparación es
si el cortante último que presenta la viga es mayor que lo que recibe el concreto, obviamente multiplicado por el phi, más el tope máximo de lo que puede recibir el acero, también multiplicado por el factor de reducción phi. Decimos que si eso es verdadero, la sección no es viable para ese cortante. Y de allí que nos mande a aumentar la sección y regresar al primer paso. Si pasamos este primer filtro, entonces hacemos la comparación por el cortante más bajo. Cuando el cortante último presente en la viga es menor a 0,5 phi, por lo que puede recibir el concreto, mire que estamos rebajando la capacidad del concreto a la mitad, a 0,5, además del factor phi. Si ese esfuerzo cortante presente en la viga es inferior a ese valor 0,5 phi b sub c, definitivamente en la viga o en ese tramo de viga no se necesita refuerzo de cortante. Pero si es superior a 0,5 phi b sub c, entonces viene otro filtro. Comparamos si el cortante último que se analiza es menor que la capacidad del concreto afectado por el factor de resistencia phi. Si eso es verdad, quiere decir que estamos en presencia de un cortante muy bajito y por consiguiente la cantidad de estribos que se necesita es poquita, pero viene reglamentada por estas condiciones de acero mínimo que se traducen en espaciamiento máximo. Entonces, el máximo espaciamiento que podemos tener en esa zona donde el concreto sea mayor que 0,5 phi b sub c, pero menor que phi b sub c, el primer parámetro de espaciamiento máximo es la mitad del peralte efectivo de medios. Pero también debemos controlar que el área de acero no esté por debajo con este espaciamiento S sub 2, que se calcula mediante el área de acero que vamos a aplicar. Ahora sí, afectada por la resistencia del acero de cortante que estemos colocando, y esto dividido entre 0,062 por el ancho de la viga y por raíz de F'C. Y una tercera posibilidad es que S sub 3 sea igual al área de acero por la capacidad del acero Fy dividido entre 0,35 por el ancho de la viga. De esos tres valores que resultan allí, S sub 1, S sub 2, S sub 3, obviamente se debe tomar el más pequeño. Tomar el menor y para ese tramo terminaría. Pero si el cortante que estamos analizando supera los dos anteriores casos, entonces tenemos un último filtro que es comparar si el esfuerzo de cortante que se analiza es menor o igual que 0,33 por el área BD y por raíz de F'C. Nuevamente, si la respuesta es afirmativa, tenemos las tres opciones: S sub 1 igual a D medios, S sub 2 igual a el factor de reducción phi por el área de cortante que estemos poniendo,
por la resistencia del acero y por el peralte D, dividido entre B sub U menos phi B sub C. Ustedes miran en este denominador, B sub U menos phi B sub C no es otra cosa que lo que queda faltando en esta fuerza de cortante B sub U después de restar la capacidad del concreto. Es decir, esta es la parte que realmente, la fuerza que realmente debe asumir el acero, transformada mediante esta expresión en separación de estribos. Y lo mismo si S sub 3 A sub B por FY dividido entre 0,35B. Igualmente de aquí se debe tomar el menor de los valores y termina nuestro chequeo para ese punto en donde el cortante cumpla esas condiciones. De no ser así, estamos en el caso más extremo y entonces la separación se limita a la cuarta parte del peralte efectivo. S sub 1 es D sobre 4 y S sub 2 es igual que el que calculamos para el caso anterior. El factor de reducción phi por el área de estribos que estemos agregando, multiplicado por la resistencia del acero, por el peralte efectivo y dividido entre B sub U menos phi B sub C. Y también aquí tenemos que tomar el menor de los valores que resulte y terminaría nuestro proceso. Con este algoritmo, pues este es como el mapa para no perderse, de tal manera que toda la teoría que está contemplada en la norma está resumida y condensada en este algoritmo. Hago una aclaración importantísima. Este es el diseño para cortante que se debe seguir para vigas que no forman parte del sistema de resistencia sísmica. ¿Y qué pasa entonces con las vigas que sí forman parte de esos pórticos o de ese sistema estructural que tiene que responder por las fuerzas sísmicas? Pues el principio es el mismo, sino que tiene que, después de pasar por este algoritmo, tiene que pasar por otros filtros que le impone la norma, ya no en este capítulo que trata sobre cortante, sino en los capítulos especiales que son dedicados a precisamente los sistemas de resistencia sísmica. Para no dejar trunco esta partecita, les recuerdo que los sistemas de resistencia sísmica se clasifican de tres maneras, según el grado de disipación de energía con que se diseñe. Tenemos el DMI, que es el mínimo grado de disipación de energía. El DMO es el moderado grado de disipación de energía y el DES es el especial grado de disipación de energía. Entonces lo que sucede es que dependiendo si estamos trabajando en DMI, en DMO o en DES, la restricción del espaciamiento de los estribos es más severa que lo que estamos viendo allí. Entonces, en eso es lo que cambia, o mejor, con eso se complementaría el diseño para cortante cuando se trate de vigas que formen parte del sistema de resistencia sísmica. Después de que hagamos los ejercicios, si nos queda tiempo, miramos esas partecitas del código que es cuestión de darles una lectura para conceptualizar lo que sucede cuando además tenemos que responder por cargas sísmicas. Bueno, entonces, este diagrama de flujo o algoritmo lo deben tener ustedes a mano
para seguir paso a paso el procedimiento en los ejercicios o en los ejemplos que vayamos a resolver. Entonces, vamos a tener como ejemplo una viga simplemente apoyada. Bueno, a propósito, las vigas simplemente apoyadas se toman como ejemplos, pero les aclaro que, por lo menos en lo que a edificios se refiere, casi nunca tenemos la presencia de vigas simplemente apoyadas. Precisamente sobre aquellas que les hablo de que forman parte del sistema de resistencia sísmica, pues uno nunca deja vigas simplemente apoyadas en muros o en columnas, sino que generalmente forman nudo. ¿Por qué ponemos estos ejemplos? Porque lo que tratamos de explicar aquí es el comportamiento de la estructura diseñada como concreto reforzado. Poner otras vigas más complejas significa primero dedicarle una buena parte del tiempo de la clase al análisis estructural, pero como eso corresponde a otra temática que se complementa con esta, claro está, pero ustedes tienen otra materia en la que le dedicarán el tiempo específico para resolver esos otros casos, cuando hay empotramientos, cuando hay apoyos continuos o cuando son pórticos completos. Entonces, de allí que tomamos entonces para este ejemplo y no demorar tanto en el análisis, sino, como se dice, ir a lo que nos interesa. En este caso, el diseño por cortante. Entonces, tenemos la siguiente geometría: una distancia entre ejes de apoyo de 5 metros, un apoyo de 30 centímetros de ancho, o sea que quedan 470 libres y 30 centímetros de apoyo en el otro extremo, y que deberá soportar una carga de 2 toneladas por metro. Aquí ya está incluido el peso propio, y una carga viva de 0.9 toneladas por metro. Estas son cargas de servicio, por eso está WD, carga muerta, W sub L, carga viva. Como vamos a trabajar con el sistema de resistencia última, tenemos que mayorar esas cargas. Y uno de los factores de mayoración es multiplicar la carga muerta por 1.4, que nos daría 2.8 toneladas metro. Y el otro aspecto es multiplicar por 1.2 la carga muerta y 1.6 la carga viva, que sumados dan 3.84 toneladas por metro lineal. Es indiscutible que en este caso el cortante crítico lo vamos a encontrar cuando tomemos la mayor carga. No sin antes también decirles que en el título B están especificadas todas las otras cargas que hay que tener en cuenta. Saben ustedes que si esto es para una cubierta va a estar expuesto a granizo, que si a viento, y que si es para otros usos puede haber cargas de empozamiento, etcétera. Entonces, también aquí, para abreviar tiempo, tomamos esto como la carga crítica. Y esta es la sección que vamos a analizar, una sección de 30 por 40, pero que en cualquier momento, cuando usted tenga, si usted hace juiciosamente su hoja de cálculo, que siga los pasos de este algoritmo, pues va a tener para trabajar cualquier condición de geometría y cualquier condición de cargas. Entonces, nuestra carga mayorada quedó en 3.84 toneladas por metro lineal, y con base en eso obtenemos nuestras reacciones, que serían 3.84 por 5 dividido entre 2, 9.6 toneladas,
Y por ser una carga simétrica, pues son reacciones simétricas, 9.6 toneladas. Y esto nos lleva a obtener una ecuación de cortantes. Recuerden que el cortante en un punto X, cualesquiera, se define como el valor de la resultante de fuerzas verticales hasta el punto en consideración. Entonces, si tomamos un punto X, vamos a marcarlo por aquí. Si este es nuestra distancia X, tenemos que la resultante de fuerzas verticales hasta ese punto X va a ser 9.6 menos la parte de la carga uniformemente distribuida que se tenga hasta ese valor X. Y esa no es otra cosa que W sub U multiplicado por X. Y nos quedaría entonces nuestra ecuación de cortantes, V sub X. Recuerde que la V, significa la fuerza cortante. En el punto X va a ser igual a 9.6 menos la carga distribuida 3,84 multiplicada por esa distancia X. Aunque no lo necesitamos, la ecuación de momentos es 9.6 multiplicado por el brazo, porque estamos hablando de momentos, menos la carga 3.84x multiplicada por el brazo, que es x medios, por eso nos queda x al cuadrado sobre 2. Con esta geometría, entonces, B030, H040, vamos a tomar peralte efectivo 0.34 y para calidades de concreto 21.1 megapascales y de acero 420 megapascales, tenemos que resolver el diseño por cortante. Este sería nuestro diagrama de cortantes. Más 9.6 en el apoyo A. Se viene uniformemente, va disminuyendo uniformemente hasta llegar al valor de menos 9.6, donde al encontrar la reacción sube 9.6 y regresa a 0. He marcado aquí esta línea punteada en blanco para que ubiquemos el cortante crítico de diseño. Recordemos que el cortante crítico, el cortante máximo que nos arroja el análisis estructural, que aquí no era más que encontrar las reacciones y las ecuaciones, ese cortante está en el eje del apoyo. Pero recordemos que la norma nos dice que bajo el cumplimiento de esas condiciones que leímos en la clase anterior, se puede diseñar como cortante máximo el cortante que se presenta a una distancia de la cara del apoyo. Aquí está la cara de nuestro apoyo. Y si tomamos esta distancia de que valía, según lo vimos en la imagen anterior, 0.34, entonces la X, para encontrar cuál es el cortante crítico, como el origen de coordenadas está en el eje, nuestra X va a ser la mitad del apoyo, 15 centímetros, más el peralte efectivo, 34, nos quedaría 49. Entonces, con la ecuación de cortantes que teníamos allí, van a calcular cuánto vale el cortante crítico para una X igual a 0.49.
Sería entonces 9,6 menos 3,84 por 0,49. A mí me da 7,72 o 7,718, que lo podemos aproximar a 7,72. Bueno, aunque no es necesario para lo que estamos haciendo, si se quiere también se puede trazar el diagrama de momentos. Esto es indispensable cuando se quiere conocer el punto en donde el cortante vale 0, como efectivamente lo vamos a necesitar, pero ya sabemos que cuando la carga es uniformemente distribuida y que abarca toda la longitud de la viga, pues ya sabemos de antemano que el punto de momento máximo está en la mitad de la luz, en este caso cuando la X valga 2,5. Y en ese punto donde el momento es máximo, se ubica el punto de cortante 0. Bueno, entonces esta era nuestra ecuación. Cortante igual a 9,6 menos 3,84x, que dijimos ahí hay que reemplazar cuando x vale 0,59, 0,49, perdón, y tenemos estos cálculos que hay que hacer. Bueno, no sé por qué no me apareció aquí el resultado de 96 menos 38,4x. Yo tengo 7,72. Tengámoslo en cuenta allí. De las ecuaciones que teníamos allí, hay que calcular cuál es el cortante soportado por el concreto, que ya sabemos que es phi por b sub c, que es igual phi 0,75, y b sub c, que es lambda por 0,17 por b por d y por raíz cuadrada de f'(c). Con los valores que estamos trabajando, esto nos da 0,75 por 0,17 por 0,30 por 0,34 y por raíz cuadrada de f'(c) 21,1. Y ese 1000 es porque estamos convirtiendo unidades. Estamos trabajando en toneladas. Aquí toca trabajar en kilonewtons. Y entonces para poder pasar esos megapascales a kilonewtons por metro, hay que multiplicar por 1000. Bueno, aquí está lo que estábamos buscando. El primer punto de interés es el cortante a la distancia de la cara del apoyo, que vale 0,49. Y entonces tenemos el cortante último en ese punto identificado como B sub UD, vale 77,18. Bueno, yo les había dicho que se podría aproximar a 77,2. Dejémoslo allí con 77,18. El segundo punto que nos interesa conocer de esa viga es aquel punto donde el cortante vale exactamente lo que puede soportar el concreto, que es phi b sub c. Como phi b sub c ya lo tenemos y vale 59,73. Ahora es cuestión de ir a la ecuación de cortante y hacer lo contrario, despejar cuál es la X para la cual el cortante valdría 77,18. Y tendremos entonces que X sub A, aquí lo hemos llamado A ese punto, sería 96
menos 77.18 y dividido entre 38.4, despejando la X de esa ecuación de cortantes. Eso me ha dado 0.945. No sé si alguien está revisando las operaciones. 96 menos 59.73 dividido 38.4. Sí, da 0.945. Y ahí aparece un X' A de 4,055. ¿Quién me dice a qué obedecerá ese X' A? Hola, señores, ¿sí están allá? A ver, cuénteme, ¿por qué será ese X' A? Porque nuestro diagrama de cortantes para este caso es simétrico y quiere decir que del otro lado también va a haber un cortante que vale 59.73, pero que está ubicado en la coordenada X 4,055. ¿Cómo salió ese 4,055? Si usted toma los 5 metros que tiene la viga completa de eje a eje y le resta el 0,945, va a obtener el valor de la coordenada, en donde simétricamente del otro lado se dará ese cortante. Bueno, Profe, diga usted. es en la parte de acá donde teníamos X sub A, es 96 menos 77.18 dividido entre 38.4. No, a ver, tal vez tendremos un error allí. No, Porque tengo que era, comparar no, está bien, tenemos que comparar con phi b sub c. Y phi b sub c vale 59.73. ya, gracias. El otro, el 77.18, es el valor de la fuerza cortante que usted está aplicando a la distancia de la cara del apoyo. Gracias, ingeniero. Bueno, Ya. Bueno, y el tercer punto, que aquí lo hemos llamado X sub B, será aquel punto donde aquella coordenada de la viga en donde la fuerza cortante última valga phi b sub c sobre 2. Acuérdense que este valor, phi b sub c sobre 2 y phi b sub c, interviene directamente en las ecuaciones que tenemos para el diseño de cortante. Por eso es necesario conocer en qué distancias de la viga se producen esos valores de cortante. Y como phi b sub c sobre 2 es la mitad de 59,73, entonces reemplazando ese 96 menos 59,73 dividido entre 2 y dividido entre 38.4, vamos a obtener el punto XB 1,72 y el simétrico 3,28. De pronto usted tiene razón en el sentido de que en la fórmula yo he escrito mal aquí. Aquí hay que poner phi b sub c. Phi b sub c. Y acá phi b sub c sobre 2. Creo que con esa aclaración queda correcto y le agradezco por su observación. ¿Sí estamos claros?
Sí, profe. Ok. Llevando esos puntos a nuestro diagrama de cortantes, tenemos un cortante último de 96 que se presenta en el eje. Y estos que son los puntos de interés, tenemos a 1,72, un cortante de 29,87, que debe ser la mitad de 59,73, dividido 2, efectivamente 29,87. Tenemos un cortante de 59,73 que se presenta en la coordenada X 0,945 y un cortante de 77,18 que se presenta a una coordenada X de 0,49. Y los otros son los simétricos que aparecen acá, como les digo, porque este es un caso especial en que la carga y los tipos de apoyos hacen que el cortante sea simétrico. Vamos a pasar esos valores acá en esta gráfica. Ahí están todas las coordenadas. 0, 0,49, 0,945, 1,72, 2,5, 3,28, 4,055, 4,51 y 5 metros. Y estos son los cortantes que teníamos para cada uno de esos valores. Con estos valores es que vamos a entrar a nuestro algoritmo de diseño por cortante. Si ustedes analizan, ¿cómo hacemos ese análisis? El análisis hay que hacerlo. Para cada valor de cortante que está marcado en estos puntos, usted lo puede hacer un poquito antes del 1,72 y un poquito después del 1,72, o lo que es lo mismo. ¿Qué pasará cuando el cortante último valga, por ejemplo, 29? ¿O qué pasará cuando el cortante último valga 30? Un valor ligeramente mayor que phi medios B sub C y un valor ligeramente menor que phi medios B sub C. Acuérdese que ahí está. Este es el valor 0,5 phi B sub C y este es el valor phi B sub C. Son valores claves porque dependiendo de ellos es el cálculo del espaciamiento de los estribos. Entonces vamos a seguirle allí paso a paso. No sé si ustedes tienen a mano la hojita del algoritmo. Bueno, yo voy a anotar aquí para que pasemos a una hoja de cálculo. Voy a anotar esos valores. 0,5 phi B sub C vale 29,87. Y phi B sub C vale 59,73. Y el cortante último de diseño es 77,18. Recordemos que todos los puntos que estén con un cortante superior a 77,18 son aquellos puntitos que están en este tramo, en donde la norma es clara y dice que se puede diseñar con el cortante último a la distancia D de la cara del apoyo. Es decir, ese 77,18 me sirve para todos los puntitos que estén aquí. Es como si el diagrama de cortantes allí, la norma me permitiera, en vez de que siga la pendiente que traía, volverlo horizontal. Entonces, de antemano ya sabemos, si vamos al diagrama de flujo, donde dice es B sub U menor que 0,5
F'BC, donde el cortante presente en la viga es menor que 0.5 phi sub c en todo este tramo comprendido desde la abscisa 1.72 de la viga hasta la abscisa 3.28. Si vamos allí de una vez con el diagrama de flujo, encontramos que la respuesta es sí y dice no necesita estribos. Entonces nosotros ya podemos en nuestro diagrama delimitar esa zona y escribir allí zona sin estribos. Bueno, zona sin estribos es un decir, mejor dicho, es donde por norma no se requiere la presencia de estribos. Ahora, esto es por norma. Si nos vamos al concepto estricto de qué significa phi b sub c, recuerden que phi b sub c quiere decir el cortante absorbido por el concreto. Si yo digo que eso es lo que absorbe el concreto, legalmente, desde 945 hasta 59, perdón, hasta 405, sería la zona en donde todo el cortante lo recibe el concreto. Lo que pasa es que por seguridad, la norma nos dice que en este trayecto, en donde el cortante es menor que phi b sub c, pero mayor que la mitad de phi b sub c, hay que ponerle algunos estribos. Ahora bien, inclusive en esta zona sin estribos, como la viga tiene hierros principales, los hierros de flexión, que van unos por la fibra de abajo, otros por la fibra de arriba, para poder sostener las varillas de la fibra superior, se hace necesario colocar, así sean unos poquitos también, aquí solo por construcción, aunque nosotros ya sabemos que no se necesitan. Pero volvemos al otro aspecto. Si se trata de una viga del sistema de resistencia sísmica, entonces allá nos obligan a ponerle estribos cada nada. Bueno, entonces está resuelta la primera parte de nuestra incógnita. Ese rango de abscisas de la viga, comprendido entre 0.945 y 1.72, es la zona en donde tenemos que suministrar una área de acero para cortante mínima, aunque no lo necesite, solo por norma, como les dije hace un momento. ¿Y cuáles son los criterios para evaluar qué tanta cantidad de hierro debo poner en ese tramo? Los tiene usted allí, dice. La primera condición, coloque estribos cada D medios. Bueno, antes de eso me aparece acá la zona donde verdaderamente usted va a poner estribos, porque el funcionamiento de la viga, los esfuerzos a los que va a estar sometida, realmente requiere estribos, que sería la zona de A sub B requerido. Bueno, acá aparece el estribo dibujado, como deben dibujarlo ustedes en los planos. Aquí aparece con las dimensiones externas del estribo. ¿De dónde salió ese 22 y ese 32? Recordemos que la viga tiene 30 de ancho. Y como tengo que dejar recubrimiento de 4 centímetros a cada lado, valor que se tiene en cuenta si esta es una carga de resistencia, si es una viga de resistencia sísmica. Si no lo fuera, lo puedo reducir, si es una viga común y corriente, a 2 o 3 según el caso. Hay que remitirse al código y releer esa partecita. Aquí he asumido que esto forma parte del sistema de resistencia. Entonces son 4 centímetros de recubrimiento a cada lado. Como la viga tiene 30, nos quedan 22. En altura, igualmente, como la viga tiene 40,
menos 4 y 4 de recubrimiento, nos quedan 32. Además de eso, usted debe tener en cuenta que ese ganchito que se hace teóricamente a 135, 45 grados, como lo quiera ver, debe tener como mínimo 6 veces el diámetro de la varilla, por ahí hay que también ir a leer, que normalmente da 8 centímetros. Entonces usted va a poner estribos, que los hemos llamado F1 o E1. Bueno, yo personalmente utilizo las denominaciones E1 cuando quiero hablarle de estribos, o F1 si en vez de estribos los quiere llamar flejes. Flejes tipo 1, de longitud 1,24, quiere decir la longitud desarrollada del estribo. Esta es la guía para que en albañilería corten el hierro en longitudes de 1,24 metros. Ustedes saben que para hacer estos estribos no se compra varillas de 6, ni de 9, ni de 12, sino que es mucho más ventajoso comprar la chipa, que viene por 200 o por 300 kilos de hierro. Entonces eso viene enrollado. Los maestros lo tienen que desenrollar, estirar y luego darle el figurado que se llama, el doblado y figurado que se llama a esta disposición. Hoy en día hay empresas que se dedican exclusivamente a hacer esto y le venden los estribos ya doblados a la magnitud que usted los necesite. Usted, inclusive le dicen a uno, mande los planos y de ahí le sacan la cantidad de estribos que necesita y ya doblados a la dimensión requerida. Bueno, ese era un paréntesis, pero que es necesario tener en cuenta. Entonces, hoy se me vino acá. Acá está el nuevo, ampliado, eso que teníamos allá. Voy a pasar rápidamente porque eso es lo mismo, sino que aquí lo amplié para poder escribir con más facilidad. Teníamos estos puntos. Ya sabemos que del 0,5 phi BC hacia la derecha no necesitamos estribos. Sabemos que entre phi B sub C y 0,5 phi B sub C se ubica una zona, una cuantía mínima de estribos y que viene expresados por estas ecuaciones. S1 de medios. S2, área de varilla de estribo por calidad del refuerzo FY, dividido entre 0,62 por el ancho de la viga y por raíz de F'C. Y S sub 3, el área de varillas de estribos por la resistencia de ese hierro, dividido entre 0,35B. Y la zona de acero requerido, que nos trae estas dos opciones. Si se cumple que B sub U es menor o igual que 0,33B por D, raíz de F'C, nos vamos por S1 de medios, S2 a sub phi a sub B sobre Fy, perdón, phi a sub B por Fy por D, dividido entre B sub U menos phi B sub C. Y si la opción es no, nos vamos con D cuartos o con A sub B Fy D. Bueno, en este recuadro del último que acabamos de ver, del sí. Ay, no sé qué le pasa. Aquí. Aquí, por favor, nos falta poner la opción S3, que también va aquí. La misma que está aquí, hay que introducirla aquí, S sub 3. Y si se quiere, inclusive, aunque casi nunca da, que controle, porque casi siempre controla el D cuartos, pero no está por demás. Como este valor ya lo tienen calculado de acá, hacer el chequeo
porque hay que tomar el menor de todos esos valores. Bueno, entonces aquí tenemos todo en la bandeja, como se dice, servido para que hagamos esos cálculos. Vámonos con la opción de A sub B mínimo. La opción SC1, ¿cuánto nos daría de medios? Teníamos 34 dividido 2, sería 0,17. La opción S sub 2. Yo no sé si estará escrito aquí, ya no me acuerdo si alcancé, pero póngalo aquí. 0,17. La opción 2. A sub B. Bueno, aquí era, para eso era que dibujé el estribo que estábamos viendo allí. Tenemos que definir de qué diámetro vamos a poner esos estribos. En una viga generalmente se ponen de 3/8. Pero la experiencia nos demuestra que, excepto en los casos en donde las vigas son muy cargadas o son vigas de resistencia sísmica, muchas veces se puede diseñar con estribos de 1/4. ¿Por qué tenemos que tomar esa decisión? Porque aquí ya interviene A sub B. Dijimos que A sub B es el área de varillas que van a trabajar a esfuerzo cortante. Si ustedes recuerdan el estribo que teníamos dibujado, voy a intentar reproducirlo aquí. Era esto. ¿Qué es lo que cuenta en el área A sub B? El número de ramas que tenga usted dispuesto allí como estribos. En la mayoría de los casos, vigas normales, se colocan dos estribos. Un estribo con dos ramas. Las ramas que trabajan al esfuerzo cortante son las ramas verticales. Entonces, si yo tomo hierro de 3/8, el hierro de 3/8, ¿qué sección tiene? ¿Qué área tiene? Por favor, alguien. 0,71. Como son dos ramas, A sub B sería 1,42 o 1,43, si tomamos todos los decimales. Hagamos lo mismo si trabajamos con hierro de 1/4. $0,32. Para dos ramas, a su vez sería 0,33. Bueno, ¿y en qué casos se presenta que hay más de dos ramas? Precisamente cuando hay vigas que forman parte del sistema de resistencia sísmica y que tienen muchos hierros por aquí, el hierro principal, resulta que la norma nos obliga a que, dependiendo de la cantidad de varillas y del espaciamiento que quede aquí, se hace necesario ponerle anillos complementarios como ese. En ese caso, miren que ya no tenemos dos ramas, sino 4 ramas. Bueno, para esta viga y con esas cargas tan pequeñitas, vamos a comprobarlo, es suficiente con trabajar varillas de 1/4. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, completarlo con A sub B igual 0,63, me dijo, ¿no? Entonces, ¿cuánto daría ese sub 2? $0,64.
¿Cuánto le da? No sé, no lo he hecho y, mejor dicho, lo tengo por allá en la hoja de cálculo a la cual pasamos luego. Pero realicen esa operación, por favor. A mí me da 0,31. Ya. Bueno, hay que tener en cuenta que A sub B estaba dado en centímetros cuadrados y que B estaba dado en metros. Entonces hay que hacer la conversión de entre ellos. Y la tercera opción, S sub 3 igual. ¿Cuánto le da ese? 0,19. Ahora los comprobamos. Bueno, en este caso sería, controla 0,17. Entonces, en la zona de acero mínimo, estoy obligado por norma a colocar estribos cada 17 centímetros. Vamos a la tercera zona, la zona de acero requerido. Tenemos que calcular cuánto es 0,33 B por D raíz de F'C. 0,33 por 0,30 por 0,34. $154.6. Esta expresión 0,33 B por D raíz de F'C. Yo voy a anotar aquí lo que me dio a mí. 154. Entonces, al hacer nuestra comparación, nos dice el cortante último 77.18 es menor que 0,33 B por D raíz de F'C. Sí, nos vamos por esta opción. Ese sub 1 de medios, ya lo tenemos, es 0,17. Y nos quedaría por evaluar esta segunda opción, A sub B por Fy por D dividido entre B sub U menos Phi B sub C. Alguien que haga esas operaciones, por favor.
Bueno, ustedes miran que la necesidad de tener una hoja de cálculo radica especialmente en que las operaciones no es que sea difícil realizar, sino que lo azaroso es tener en cuenta la conversión de unidades. Y a veces uno se equivoca porque hay que multiplicar por 10 a la menos 3, o por 10 a la menos 6, o por 10 a la menos o a la más. Bueno. Bueno, yo adelantándome un poquito a los hechos, les voy a contar que aquí también controla el 0,17. Entonces, el asunto ahora es, ya para definir el diseño, para colocarlo en sus planos, usted tiene que decir cuántos estribos hay que colocar en la viga. Entonces tenemos una longitud para estribos. Como nos dio 17 en ambas, pues podemos unificar todo esto. Hasta la cota 1,72 debo poner estribos. Ahora el asunto es, ¿dónde va el primer estribo? El primer estribo, si prolongamos esta lineecita, acuérdese, este era el ancho del apoyo, la mitad del ancho del apoyo. Nosotros estamos por norma obligados a colocar nuestro primer estribo aquí a 5 centímetros de la cara del apoyo. Es decir, allí para nosotros la X vale 0,20. Como yo tengo que poner estribos desde 0,20 hasta 1,72, veamos cuánto es neto esa longitud. 1,72 menos 0,20. Esto nos da 1,52. Y si 1,52 lo dividimos entre 0,17, que es la distancia requerida, me va a dar 8,94 estribos. Obviamente yo no puedo poner décimas y centésimas de estribo. O trabajo con 8 o trabajo con 9. Lo lógico aquí es colocar 9 estribos. Pero una cosita más. Casi siempre a este valor que le resulta hay que aumentarle 1. Nos daría 10 estribos de 1/4 cada 17. ¿Y por qué hay que aumentar 1? Porque cuando yo hice la división de 1,52 entre 0,17, lo que obtuve fue el número de espacios de 17 centímetros. Pero si yo cuento desde el primer estribo hasta el último 9 espacios, me dan que necesito un estribo adicional en el final. Si quiere usted, dibuje 9 rayitas y cuente cuántos espacios hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si usted coloca 9 rayitas, le dan 8 espacios. Y 8 espacios se nos queda corto con el 1,52. Necesariamente tenemos que colocar 9 espacios que darían 10 varillas. Entonces, este sería el diseño final. Ya cuando usted dibuja la viga, aquí hay que poner 10 estribos. Nosotros los habíamos llamado F1. Cada 17. Y donde dibuje usted el estribo, ahí hay que ponerle que es en diámetro de 1/4. O número 2. Y está resuelto el caso.
Aquí ya está espaciamiento máximo 0,17. Y acá también 17. No sé por qué me apareció 17.5, no es 17. Número 2 cada 17. Total, 10 estribos, número 2 cada 17. Lo mismo, obviamente, por ser simétrico, lo mismo será del otro lado, ¿verdad? Acá. 10 estribos, número 2 cada 17. Ya sabemos que el primer estribo hay que colocarlo a 5 centímetros de la cara del apoyo o 0,20 desde el eje. Ustedes tienen propuesto para trabajar este ejemplito siguiendo los pasos que tienen allí. Luz entre ejes 6 metros, apoyos de 0,40 a cada lado, carga muerta 25 kilonewtons, carga viva 8 kilonewtons, no se ha incluido el peso propio, para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna inquietud? Bueno, eso lo pueden resolver en sus momentos de soledad. Voy a ver si encuentro por aquí. Mi hoja de cálculo está aquí. ¿Sí se ve la hoja de cálculo? Sí, profe. Bueno, esta es una guía para que ustedes realicen su propia hoja de cálculo. Datos suministrados. Ancho de la viga, 0,30. Altura de la viga. Bueno, aquí este es para otro caso. Hagámoslo con los que teníamos para confrontar los resultados. Teníamos 0,40. Peralte efectivo, 0,34. Ahora cambiamos el cortante que corresponda a cada caso. Teníamos un concreto de 21, aquí está con FY para 240, hay que cambiarlo a 420. Y aquí tenemos estribo número 2. Yo lo he puesto aquí para que usted ponga número 2, número 3. Lo máximo que se da en estribos es media pulgada, o sea, varilla número 4. Eso ya es para vigas que sean supremamente cargadas. Sin embargo, está programado para que si usted escribe aquí el número de varilla que se le antoje, obviamente que uno haciendo su propia hoja de cálculo no necesita ponerle filtros como para que algún niño travieso venga y nos escriba allí 2000. O sea, ya sabemos nosotros que no existe varilla número 2000. Nosotros trabajando en un trabajo en serio, pues le vamos a dar lo que es. O le decimos varilla número 2 o le decimos varilla número 3. Y el número de ramas, ese es necesario por lo que les dije.
a veces toca colocarle más estribos. En este caso estamos trabajando con 2 ramas. Esta es la información, la que está en azul, y este blanco es el que va a ir cambiando según lo que necesitemos evaluar. En las instrucciones hay que llenar. Lo único que debe llenar el usuario es las casillas en azul. Lo demás lo calcula la hoja. Entonces tenemos aquí, con el número que usted suministró, el diámetro del estribo es 0,635. El área de varillas, el área de una varilla calculada como se calcula el área del círculo. Como usted tiene el diámetro por pi, el diámetro al cuadrado por pi dividido, dividido entre 4 es lo que le da el 0.3167 centímetros cuadrados. Como me dijo que tenía 2 ramas, A sub B vale 2 veces el área de la varilla, 0.6333. El factor de reducción phi, 0.75. Ya sabemos que para cortante ese phi va a valer 0.75. Yo he puesto aquí con un símbolo distinto para que distingan. Este es el phi del estribo y este es el phi del factor de resistencia para cortante 0.75. Entonces usted en su hoja de cálculo hace los procesos. ¿En qué consisten los procesos? En calcular todas esas expresiones que tiene allí. 0.17 lambda BD F'C. Bueno, si usted quiere, ábrale también una casilla para lambda, por si acaso en algún momento esa lambda llega a valer distinto, pues habría que involucrarla también en los datos de entrada. Evaluamos el phi B sub C como 59.74. ¿Cuánto nos había dado a nosotros? Sí, efectivamente, 59.73. Aquí está. 74. El 0.5 phi B sub C ya está evaluado aquí. El B sub S máximo, o sea, el máximo valor de fuerza que puede absorber el hierro, 309 kilonewton. Phi B sub SM bajado con el factor de reducción, 231. Y aquí está el valor de la suma de esos dos. Phi B sub C más phi B sub SM, 291.66. Y el 0.33 B por D raíz de F' C, 154.61. Con estos valores, y usted es bueno que tenga calculado acá aparte las expresiones que nos permiten obtener S sub 1, S sub 2, S sub 3 en cada una de las zonas. Usted ya sabe que esta es la zona de no estribos, esta es la zona de A sub B mínimo y la zona de A sub B requerido. Entonces, en el primer caso, S sub 1 es de medios, aquí está 0.17. En el segundo caso, en el tercer caso, donde dice D cuartos, sería, en este caso, 34 dividido entre 4, 0.085. S sub 2 para la segunda comparación que hacemos. B sub U menor que phi B sub C, dice, S sub 2 es igual a A sub B por FY dividido entre 0.062 B por raíz de F' C. Ese es el valor que dio allí, 0.31. En el segundo caso, S sub 2 es phi A sub B por F por Y y por D, perdón, phi A sub B FY D, dividido entre B sub U menos phi B sub C. Y S sub 3 es A sub B por FY dividido entre 0.35B, que en este caso da 0.25. En todas 0.25. Y de aquí dijimos que se escoge ese máximo, el más pequeño de todos. Entonces, para nosotros, ese máximo es igual
Aquí la función es el mínimo de estas tres casillas y resuelto. Ahora sí, si hasta allí está para hacerlo todo manualmente. Pero si usted quiere avanzar más en la programación de su hoja Excel, no es sino que le haga acá las decisiones. Aquí está comparando si el cortante donde usted lo está evaluando es mayor que phi b sub c más phi b sub sm, si el cortante es menor que 0,5 phi b sub c, si es menor que phi b sub c, y si es menor o igual a 0,33 b por d raíz de f' c. Entonces aquí con todas las comparaciones, después de probarlas, vamos a hacer paso a paso. En el primer tramo teníamos, cuando el cortante vale menos de 0,5 phi b sub c. Para nosotros, el 0,5 phi b sub c era 29,86. Por eso yo les decía, ¿qué pasa si lo evalúo para un valor más bajito? Para 29, por ejemplo. Reemplazo aquí. Cuando el cortante último vale 29 kilonewtons, ya se hacen todos los cálculos y me dice que no hay problema, no necesita estribos, no hay problema, y en el último no aplica. Nos quedamos con no necesita estribos. Pero si nos pasamos un poquito por encima de 29,8, por ejemplo 30, nos dice que el espaciamiento máximo es 17 centímetros, 0,17. Y eso tiene que darnos hasta llegar a phi b sub c, que phi b sub c vale 59,7. O sea que si yo pongo aquí 59, estoy todavía en ese rango que veíamos. 59 sigue siendo 0,17 el espaciamiento máximo controlado por esta expresión. Luego viene si está por encima de phi b sub c. Phi b sub c es 59,7. Entonces, si paso a 60, me dice que no hay problema en las tres opciones, pero ya lo está evaluando por la última de las opciones, 0,17. Y teníamos que el cortante máximo de diseño para nosotros era 79,65. No, el BSU, ese no lo tengo aquí. ¿Cuánto era el cortante de diseño máximo? 77,2. Aquí con 77 sigue siendo 0,17. Y como no necesito pasarme de 77, el tope es 77,2. Aquí me queda entonces 0,17. En definitiva, nos quedó que tanto en la zona donde se diseña por área mínima como en la zona que requiere estribos, nos da 17 para todos los casos. Entonces aquí, bueno, yo aquí he hecho esto para operaciones, por si acaso se necesita. Aquí estaba el 77,2. Aquí estaban los puntos de interés. Bueno. Entonces el asunto ahora es, para hacerlo más dinámico, hacer que esta grafiquita sirva para cualquier caso. Y acá lo mismo, la ecuación. Profe, Diga usted. en la parte donde dice proceso, la dimensión de B y D, ¿en qué unidades las está tomando aquí? ¿En metros o en qué unidad? Bueno, toca mirar la transformación. Aquí lo estoy multiplicando por 1000 para hacer la conversión. A ver, miremos. Como la fórmula es lambda B por D
raíz de F'C. Entonces B por D están en metros. Pero acuérdese que la raíz de F'C le sale en megapascales. Entonces usted tiene que pasarlo, o multiplicando por 1000, lo pasa a kilonewtons metro. ¿Es así? Y como es kilonewtons por metro cuadrado, en ese instante se le anulan los kilonewtons. Ah, no, es que esta es una expresión que viene dada no por coherencia de medidas, sino por la coherencia la tenemos que buscar nosotros aquí. ¿En cuál tiene problemas, por ejemplo? Ya, profe, lo que pasa es que estaba multiplicando directamente dentro de la raíz por 1000 para convertir los 21.1 megapascales, pero ya por fuera ya me dio, profe. Gracias. Listo. Bueno, entonces, con esto quedan ustedes listos para cualquier reto que represente el diseño por cortante, no sin antes olvidar que falta la parte de vigas con comportamiento sismo resistente. Creo que sí alcanzamos a ver algo de ello. Vamos a ver acá. Ese ejercicio que queda planteado, pues lo resuelven ustedes para cuando puedan. Entonces, a ver. ¿Dónde está? Continuando con la presentación, ahora nos dice esto que les hablaba de el desempeño de la viga para resistencia sísmica, que está gobernado por los grados de disipación de energía DMI, DMO y DES. Los encuentra usted en el capítulo C21. La parte que nos corresponde la he tomado desde donde define pórticos ordinarios resistentes a momentos con capacidad mínima de disipación de energía, DMI. Las disposiciones de C21.2 son aplicables a pórticos ordinarios resistentes a momentos con capacidad mínima de disipación de energía, DMI, que forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Cuando el título A del reglamento NSR 10 permita un sistema de losas en dos direcciones sin vigas, bueno, esto no nos interesa. Las vigas deben tener al menos 2 barras longitudinales continuas colocadas a lo largo de ambas caras, superior e inferior. Estas barras deben desarrollarse en la cara de apoyo. Bueno, esta no pertenece al cortante, pero sí pertenece a la flexión. Es decir, si a usted la flexión le da que en ciertos puntos no necesitamos hierro, por ejemplo, el caso de la viga simplemente apoyada que estábamos analizando. Si nosotros miramos bien allí, el acero de diseño por flexión, la cuantía que nos dé se necesita solamente en el centro de la luz, pero esa cuantía puede ir disminuyendo a medida que nos acerquemos a los apoyos, porque en esos puntos el momento va bajando. Pero en el caso de las vigas de resistencia sísmica, así no se necesite, por cálculo de flexión, usted está obligado, para que trabaje como sistema de resistencia sísmica,
a colocarle mínimo, aquí dice, al menos 2 barras longitudinales continuas colocadas a lo largo de ambas caras, superior e inferior. Es decir, tenemos que hacer, tenemos que hacer hierro superior, hierro inferior. Como mínimo, 2. Y como por allá más adelante nos dice que mínimo tienen que ser 2 números 5, entonces usted ya tiene aquí 2 números 5. 2 números 5. Bueno, hay que ponerle un poquito de sentido común a esto. Alguna vez un estudiante en el proyecto resulta que le daba por cálculo que aquí tenía que colocar 2 números 6 y acá por cálculo le daba 2 números 7. Y lo mismo en el nudo de acá. Entonces este joven terminó diseñando, así como está esa viga. Hierro inferior, 2 números 6 más 2 números 5. Hierro superior, 2 números 7 más 2 números 5. Y en la exposición ya le preguntamos que por qué si lo requerido eran 2 números 6 y 2 números 7. Entonces él dijo que con base en este artículo, como dice, que hay que ponerle mínimo 2 números 5 continuas, entonces por eso las puso así. Pero entonces tenga en cuenta que si usted deja solamente las 2 números 7 y solamente las 2 números 6, ya está cumpliendo con este requisito. A veces son interpretaciones que se pueden dar erróneamente. Bueno. Pórticos intermedios resistentes a momento con capacidad de disipación de energía moderada, DMO. Las disposiciones de C21.3 son aplicables a pórticos intermedios resistentes a momento con capacidad moderada de disipación de energía que forman parte del sistema de resistencia sísmica. El ancho del elemento BW no debe ser menor que 200 milímetros. La excentricidad respecto a la columna que le da apoyo no puede ser mayor que el 25% del ancho del apoyo medido en la dirección perpendicular a la dirección del eje longitudinal de la viga. Bueno, esas cositas hay que leerlas detenidamente, interpretarlas bien. La parte que nos interesa: en cualquier sección de la viga, el refuerzo superior o inferior no debe tener una cuantía inferior a la que se obtiene en la ecuación que está abajo, ni debe exceder 0.025. Debe haber al menos 2 barras continuas con diámetro igual o superior a número 4, media pulgada o 12 milímetros, tanto arriba como abajo. Mire que en el caso anterior nos dejaba para disipación mínima 2 varillas, lo que sea. Podía, usted con 2 número 3 cumplía. Acá ya está obligado a ponerle 2 número 4 abajo y arriba, como mínimo. La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que 1/3 de la resistencia a momento negativo proporcionada en esa misma cara del nudo. No se permite empalmes por traslapo dentro de los nudos. Esto es importante tener en cuenta también en el diseño. En ambos extremos del elemento debe disponerse estribos cerrados de confinamiento, al menos número 3/8 o 10 milímetros, por longitudes iguales a 2H, medidas desde la cara del elemento del apoyo hacia el centro de la luz. El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 milímetros de la cara del elemento de apoyo, y el espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder
el menor de A, B, C y D. ¿Qué es A? D cuartos. B, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal confinada más pequeña. C, 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento. Y D, 300 milímetros. Estas son las condiciones que yo les decía. Habría que complementarlas en este diagrama de flujo que hicimos cuando se trate de vigas de resistencia sísmica. Entonces aquí, por lo menos, en ese tramo, mucha atención, que dice, nos hablaba de si esta es nuestra viga. Como ahora ya estamos hablando de vigas que conforman pórticos, ya no podemos hablar de vigas simplemente apoyadas. Entonces, esta zona que vale 2H, para nuestro ejemplo, 60 centímetros, porque la altura de la viga valía, 80 centímetros, porque la viga tenía 40. Aquí hay que colocar estribos cada D cuartos. D cuartos. Y aunque por cálculo nos dio de 1/4 cada 17, mire que ahora estamos obligados a poner 3/8 cada 8. Tanto aquí como acá. Y acá. Y aquí sí puede poner, bueno, más adelante, lo que diga más adelante. Donde se requiera estribos cerrados de confinamiento, las barras longitudinales del perímetro deben tener soporte lateral conforme a C71053. Hay que ir a leer C71053. Allá es donde le habla que si nos queda, por ejemplo, si usted utilizó una viga muy ancha y nos queda una varilla aquí, otra varilla acá, y esta queda solita por aquí, con un espaciamiento mayor a la distancia que está determinada ya, porque eso está en función del diámetro, en función del diámetro del estribo y de otras cosas. Si esto es mayor que un determinado valor, usted está obligado a ponerle también estribo aquí, así sea un gancho en forma de S. Bueno, debe colocarse estribos con ganchos sísmicos en ambos extremos espaciados a no más de D medios en toda la longitud del elemento. Oiga, pues. Aquí entonces ya, si tuviera ese caso, ya no estoy con 2 ramas, sino con 3 ramas. Oh, perdón. Y este es para elementos sometidos a flexión en pórticos especiales resistentes a momento con capacidad especial de disipación de energía. Las disposiciones C21.5 son aplicables a elementos de pórticos resistentes a momentos de diseño principalmente para resistir flexión. Estos elementos de pórtico también deben satisfacer las condiciones C21.511 a C21.514. ¿Y cuáles son? Que la luz libre del elemento LSUN no debe ser menor que 4 veces su altura. Si yo tengo una viga de 50 centímetros de alto, para que eso funcione como sistema de resistencia sísmica, la luz libre no debe ser menor de 4 veces la altura. Es decir, esa viga de 50 centímetros de alto no me sirve para una luz de 2 metros. El ancho del elemento W no debe ser menor que el más pequeño de 0,30H y 250 milímetros. Entonces estoy obligado a poner mínimo 25 centímetros y 0,30H, o sea, la tercera parte de la altura, el menor de los dos. El ancho del elemento BW no debe exceder el ancho del elemento del apoyo CSU2 más una distancia a cada lado del elemento de apoyo que sea igual o al menor de entre A y B.
A, ancho del elemento del apoyo C sub 2 y B, 0,75 veces la dimensión total del elemento del apoyo C sub 1. Estas cositas también hay que masticarlas bien para digerirlas. Aquí está explicado. Esta es el apoyo C sub 1 y C sub 2. Entonces a esto se refiere esas dimensiones que nos permite tener en cuenta un sobreancho aquí, pero no todo lo que usted quiera, sino limitado por esas restricciones. El refuerzo longitudinal, bueno, ya sabemos que está limitado a 1.4 BW por D y por Y, que no puede exceder la cuantía de 0.025. Este es otro valor que le aparece ahí al Rho máximo del que hablábamos por allá. La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la resistencia al momento negativo proporcionada en esa misma cara. ¿A qué se deberá esto? Mire que cuando nosotros tenemos un pórtico, nosotros hacemos esto. Y generalmente, fruto del análisis, sabemos que, por ejemplo, en ese nudo, el diagrama de momentos nos da algo así. Bueno, como son envolventes, nos da así y nos da así. Cuando hay continuidad, sabemos que el momento positivo no llega hasta el eje, el momento positivo se queda por acá. Y el momento negativo llega hasta acá, cuando es envolvente de falla. Pero ¿qué es lo que me dice aquí? Que la resistencia por momento positivo en la cara del nudo, aquí, no debe ser menor. A ver, ¿cómo es? Me perdí. La resistencia a momento positivo en la cara del nudo no debe ser menor que la mitad de la resistencia a momento negativo. Usted tiene aquí un momento negativo máximo, usted diseñó aquí la cuantía para que resista este momento. Aquí teóricamente me da 0, pero debo diseñarlo como mínimo, como si fuera la mitad del momento máximo aquí. ¿A qué se debe eso? A que cuando llega el sismo pueden llegar a invertirse esos momentos. Cuando el edificio comienza a moverse, entonces en algunos puntos se disminuye el momento negativo y se aumenta el positivo. A eso obedece este artículo. Solo se permite empalmes por traslapo de refuerzo de flexión cuando se proporciona estribos cerrados de confinamiento o espirales en la longitud de empalme por traslapo. El espaciamiento del refuerzo transversal que confine las barras traslapadas no debe exceder al menor entre de cuartos y 10 milímetros y no debe usarse empalme por traslapo dentro de los nudos o en una distancia de 2 veces la altura del elemento medida desde la cara del nudo y donde el análisis indique fluencia por flexión. Y aquí viene lo del refuerzo longitudinal. Refuerzo transversal, perdón. Debe disponerse estribos cerrados de confinamiento en las siguientes regiones de los elementos de pórticos. En una longitud igual a 2 veces la altura del elemento medida desde la cara del elemento de apoyo hacia el centro de la luz en ambos extremos del elemento en flexión. B. En longitudes iguales a 2 veces la altura del elemento en ambos lados de una sección donde puede ocurrir fluencia por flexión debido a desplazamientos laterales inelásticos del pórtico. Esto es cuando las derivas son muy grandes. C21.5. El primer estribo cerrado de confinamiento debe estar situado a no más de 50 milímetros, ya sabemos 5 centímetros, de la cara del elemento del apoyo
y el espaciamiento de los estribos cerrados de confinamiento no debe exceder el menor de A, de cuartos, 8 veces el diámetro de la barra longitudinal más pequeña, 24 veces el diámetro de la barra del estribo cerrado de confinamiento y 300 milímetros. Entonces la misma cosa. Aquí estamos obligados a ponerle el espaciamiento de cuartos, 8 veces el diámetro de la barra o 24 veces el diámetro del estribo. Esto es entonces lo que quería que ustedes tengan en cuenta como complemento, aunque esto no es por diseño de cortante, tiene usted que ver porque es el diseño de estribos. Entonces, cuando usted diseña estribos para elementos de vigas que formen parte del sistema de resistencia sísmica, debe completarlo con estas condiciones que acabamos de mirar. ¿Alguna inquietud? No hay inquietudes, no hay preguntas, entonces jovencitos, nos podemos despedir por el día de hoy. Como siempre, están 32 asistentes. Por favor, me escriben al chat y pueden cerrar.